Bueno, pues hola. Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy con una de estas miserias del geocaching, que es llegar a un sitio y encontrarte que está prohibido el acceso. Claro. Bueno, está prohibido porque es una zona de obras, es una zona que conocemos bien, nos habéis visto en muchos vídeos a lo largo de una vía, ¿verdad? Sí. Pero la están rehabilitando. Claro. Ha sido peatonal durante muchísimos años, Sí. pero ahora están rehabilitando una zona para que vuelvan los trenes a circular, con lo cual todos aquellos cachés que estaban escondidos a lo largo y que veníamos a buscar porque nos faltaba un trozo, hemos venido a probar y ya nos temíamos que no iba a ser posible, pero teníamos que comprobarlo en persona. Eso es. Así que, bueno, pues nada, nuestro gozo en un pozo. Sí, esto ya no se puede. Y nada, esto nos da pie para explicar un poco qué es lo que se tiene que hacer en estos casos, tanto desde el punto de vista del jugador que viene a buscar, como del propietario que tiene los cachés ya no accesibles. Claro. Pues venga, vamos a ello. Venga. Están ampliando la vía y se están encontrando la roca, eso que se ve ahí, esos son unos bloques de granito. Y los cachés estaban todos escondidos por aquí, con lo cual pues ya no se pueden buscar. Se nota que llega la primavera y empiezan a salir un montón de flores. Pues nada, nos hemos venido a buscar alguna alternativa. Sí. Y bueno, estamos aquí dándole vueltas. A ver si conseguimos encontrar este, que tiene buena pinta y mucho favorito. Eso es. Ay, qué simpático. Es un enanito. A ver si lo cierras mejor, porque estaba muy mal cerrado. Es que gira. Y no puedo cerrar más porque gira. Bueno, pues hemos encontrado un caché muy simpático, Sí. ¿verdad? Bueno, a eso ha compensado un poco, pero ahora vamos a otro y nos volvemos a encontrar lo mismo. Sí. Da la impresión de que hay obras, veréis la valla por ahí de las obras, entonces no sabemos Sí, vamos a poder llegar. si vamos a poder llegar o no. Así que bueno, vuelve otra vez el tema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando te encuentras que un caché ya no es accesible? Partimos de la premisa de que inicialmente era accesible y todo. Claro. Pero a veces cambian las circunstancias, hacen obras, como podemos ver por aquí, y ya no es accesible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, como buscador, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues registrar un DNF, porque no lo hemos encontrado, y a continuación enviar una nota de necesita atención del propietario, para que el propietario sepa lo que está pasando con su caché. Pues eso facilita las cosas a los que vengan a continuación, porque si no registras nada, que eso es muy habitual, pues el siguiente piensa que puede estar accesible y la cagamos. Bueno, pues eso es un detalle para tener con el resto de jugadores. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el propietario? Pues hacer caso a las cosas que le dicen y en cuanto sea posible pasarse a comprobar el caché y comprobar si lo que le dicen es cierto, porque a veces los jugadores nos equivocamos porque pensamos que está en un sitio y realmente está en otro que sí está accesible. Entonces es labor del propietario acercarse a echar un vistazo. Y si comprueba que han aparecido obras, pues lo primero es desactivar ese caché para que la gente no vaya a buscarlo y al desactivarlo poner una nota en la que explique qué es lo que pasa. Pues hay unas obras, voy a esperarme un tiempo. Y claro, aquí viene el primer problema, no es un problema, pero es una cosa que ocurre, es que cuando desactivas un caché empieza a correr un reloj, una cuenta atrás, y si en mucho tiempo no haces absolutamente nada, pues te puede llegar una notita de HQ o de algún revisor diciéndote que qué pasa, que ese caché lleva demasiado tiempo desactivado. Bueno, pues
Si es que es una obra que dura mucho tiempo, pero tú ves que se va a terminar, pues pones una nota, no pasa nada. Explicas qué es lo que ocurre con una nota en el caché diciendo, bueno, pues he ido, pero ha pasado todo este tiempo, pero todavía siguen en obras. Voy a esperar un poquito más. Pero claro, eso puede prolongarse. Hay obras que duran años, Sí. y lo sabemos y lo sufrimos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y pues nada, entonces en esos casos hay que plantearse archivar ese caché, Vale. porque no vale la pena tener un caché desactivado y que no es accesible durante muchísimos meses o mucho menos pues años. Así que bueno, ese es el consejito de hoy Ajá. de lo que hay que hacer cuando te encuentras un caché que ya no es accesible. Muy bien. Pues ya está. Así salimos ganando todos. Y Exactamente. no perdemos tiempo. Sí, sí. Pues nada, al final no nos ha salido mal la jugada, No. porque hemos cambiado una serie de cachés que eran de estos tipo gusano, que no son especialmente divertidos. Los íbamos a hacer por completar un poco todo ese recorrido, pero bueno, ya se ve que ya nunca lo Ese no se completaremos. completará. Y a cambio, pues hemos buscado otros cachés que han sido unos cachés muy divertidos, Sí. muy bonitos, Sí, muy la verdad que sí. como mínimo simpáticos. Y encima hemos salido un poquito al campo, Sí. en lugar de estar circulando por una vía de tren. Así que muy bien. Pues nada, ya con esto y un bizcocho nos vemos En el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.